Buenas noches y bienvenidos al episodio número 120 de este su programa Misterio Cruda Realidad. Hoy ya tenemos un tema extraño, raro, pero se pidió y yo trato de cumplir con todo lo que ustedes desean. Y se trata del tema de los neodinosaurios. Así que sin más preámbulos, vámonos a ver a los neodinosaurios. Acá están. Lo que ven acá es la estatua de tamaño natural que representa la aparición póstula de un Therizinosaurus vivo, que según algunos creen existen, como él, otros animales que se vinculan con los dinosaurios. Y de sus existencias se conoce muy poco, así que ahondaremos en el terreno de la criptozoología. La criptozoología es una rama de la ciencia que estudia los animales que todavía no se conocen o no están catalogados. ¿Que puede existir? Sí. ¿Dónde fue visto esto? Al norte de Australia se encuentra una isla extremadamente grande de Nueva Guinea, que todavía cuenta con abundantes extensiones de bosques lluviosos y tierras montañosas, muy poco exploradas. Y aquí podría estar escondiéndose algunos dinosaurios no avianos de hoy en día. Nos referimos a los neodinosaurios. Vivos estamos hablando, nada menos. ¿Cómo pudieron sobrevivir? Ahí vamos a ver. A lo largo de los años se han realizado una serie de búsquedas de tales criaturas inspiradas en el testimonio local de tribus, de pobladores, de estos famosos crípticos de criptozoología, ¿no? Crípticos, totalmente elusivos, que tienen diversos grados de semejanza con los reptiles dinosaurios, como se va a ver en esta. Vamos a comenzar la historia del explorador Charles C. Myler, quien a finales de 1930, este explorador camarógrafo, nacido en Java, junto con su esposa recién casada, la ex niña de la sociedad estadounidense Leona Jay, pasaron su luna de miel visitando las montañas Stirren, en lo que entonces era la Nueva Guinea holandesa. Aquí supuestamente encontraron no solo a la tribu de caníbales hasta ahora desconocida llamada Kiriri, sino lo que Myler creía es que esta tribu había visto un dinosaurio vivo. Su introducción a esta última bestia se produjo de manera un tanto inusual, la que vamos a describir con sus propias palabras. Dice así: Leona notó que una herramienta en cuestión, aproximadamente de 18 pulgadas de largo y 20 libras de peso, se parecía a la porción discal de un colmillo de elefante o cuerno de rinoceronte. Pero no hay elefantes ni rinocerontes en Nueva Guinea. Estaba muy perpleja en cuanto a su verdadera identidad y origen. Cuando le contó a su esposo, él hizo algunas averiguaciones y le mostraron varios de estos curiosos objetos, que estaban hechos de una sustancia parecida a la de un cuerno presente en capas de forma de cono. Es decir, se asemejaban a una cebolla o una pila apilada de vasos de papel. Una taza dentro de otra, algo así, ¿no? Cuando presionaron para obtener más detalles, algunos de los nativos dibujaron una extraña criatura parecida a un lagarto en la arena. Llamaron a esta bestia Row por su fuerte grito y dijeron que tenía 13 metros de largo. Aunque Miller inicialmente se mostró escéptico acerca de sus afirmaciones, no pudo negar la evidencia de los cuernos y no pudo ofrecer una explicación alternativa a lo que estaba pasando.
Solo supo que estaban en las colinas al noreste del campamento de los Kirirí. Supuestamente albergaban a estas bestias gigantescas. Así que decidió salir con su esposa y una partida de nativos con la esperanza de filmarlas. Después de un par de días de viaje, llegaron a un pantano triangular situado entre dos mesetas y ocupando un área de aproximadamente 17 hectáreas. Mientras Myler estaba sentado ahí, mirando un lecho de cañas altas a un cuarto de milla de distancia, las cañas se movieron de repente y algo que estaba detrás de ellos se hizo ver. Un momentito. Un momentito que tengo... no tengo internet ahorita, bueno. Apenas atreviéndose a respirar, Miller esperó... Sí, Ricardo, no tengo internet, voy a seguir grabando, después paso, ¿ya? Ya, voy a... Ya. Bueno, apenas atreviéndose a respirar, Miller esperó a que se movieran de nuevo cámara en mano y cuando lo hicieron el resultado fue tan impactante que Leona se desplomó en el suelo casi desmayándose de miedo. Se trataba de una criatura con un cuello largo y delgado, con una pequeña cabeza con flecos, una cápsula ósea que levantándose a través de permítame un ratito que ya, creo que ya regresó. Ahí estoy entrando. Perdón, Sí, perdón. se escucha bien. Ya, perdón. Ahora sí. Ahora sí, voy a colgar acá. Ya, ahora sí te ven bien. Ya, perdón. Una caída que nunca tuve ni siquiera en los COVID, pero así pasa. Así Entonces, pasa. Ahora ahí está. así, Dios. Un cuello largo y delgado. Esto es lo que dibujó uno de la tribu Kirirí, con una pequeña cabeza con flecos y una cápsula ósea que habían levantado a través de las cañas, seguido con un cuerno de elefante robusto, una serie de enormes placas triangulares a lo largo de la espina dorsal y una cola alargada y cónica en su punta. Los misteriosos cuernos de Miller habían llegado a conocer tan bien que sus miembros delanteros eran más cortos que sus miembros posteriores. Y mientras Miller lo filmaba, el Rose se detuvo inesperadamente, se alzó sobre sus miembros posteriores y miró en dirección del grupo. Casi como si percibiera la presencia de estos intrusos humanos en su dominio privado interior y prehistórico. El color era prácticamente el mismo tono del color amarillo-marrón, claro de las cañas circundantes. Sin duda que le brindaba un excelente camuflaje si buscaba el anonimato, pero realmente tenía la intención de un comportamiento más extrovertido que alzó en 2 ocasiones antes de desaparecer de la vista, detrás del grupo de eucaliptos enanos, justo cuando la película de Miller se agotó. Todo esto fue plasmado en el libro Cannibal Caravan de 1951, dentro de lo que se denominó una serie de libros llamados Travel Book Club. En 1939 su extraordinaria aventura se publicó por primera vez en forma de libro, llamado Cannibal Caravan Series. Sin embargo, a pesar de contener muchas fotos interesantes, no había ninguna de descubrimiento más espectacular que el rock. Ni siquiera había una fotografía de uno de los cuernos de la cola. De manera similar, aunque Miller afirmó haber mostrado la película a varias autoridades y a varios editores, estas nunca la publicaron. Nada más surgió con respecto a ello ni a los famosos caníbales Kirirí. En realidad, ya que aparentemente esta tribu nunca fue encontrada por ningún otro explorador. Pasamos el tiempo y nos dirigimos a enero de 2008. El criptozoólogo australiano Brian Irwin visitó la isla de Ambungi, también conocida como Umbungi, y mientras estuvo ahí entrevistó a uno de los 2 testigos oculares que afirman haber visto un animal extraordinario en el año 2006, que aparentemente ha sido visto por una cantidad enorme de gente en una isla vecina llamada Alage. Por lo menos
9 veces ha sido reportado a las autoridades desde el principio de los años 90. Robert, a quien Brian entrevistó, declaró que la criatura tenía aproximadamente 45 pies de largo. Poseía piel lisa de color marrón brillante, una cola larga y también un cuello largo, pero era bípedo y que parecía un guayabi. Un guayabi es este cangurito, ¿no? Enorme nada más, en apariencia, pero con la cara un poco más alargada. Excepto su cabeza, que era como una especie de ganso, ¿no? Al caminar lentamente sobre sus patas traseras, se estimó que en la parte superior de la cabeza, esta criatura era tan alta como una casa, y se estimó que la distancia vertical desde su vientre hasta el suelo era igual que la altura de un hombre adulto. Se observó desde la distancia alrededor de 150 pies a última hora de la tarde y durante un tiempo considerable mientras comía la vegetación antes de alejarse, entrando poco a poco al agua, seguido de una manera prudente de sus testigos presenciales. Ahora vamos a ver el Therizinosaurus, otra vista de una estatua de tamaño natural que representa la aparición postulada de lo que vio Myler. Otra es que a finales del 2015 hasta principios de enero de 2016, Brian estuvo en New Britain, acompañado por el investigador estadounidense de crípticos Todd Jurasek, para continuar las investigaciones anteriores de Brian. En resumen, tenemos que la isla Ambungi tiene cuevas y podría albergar a una clase de saurópodos que al parecer son una familia y que viven ahí muchos años. Los isleños dicen que a veces se meten del mar a unas cuevas que existen. Los informes también son contradictorios, ya que buzos marinos también han visto sombras grandes. Físicamente no se ha encontrado ninguna evidencia hasta el día de hoy, igual que el pie grande, ¿no? El agua que rodea la entrada tenía 15 pies en su punto más profundo, la cueva tal vez unos 10 pies de ancho y profunda. Coloqué mi cámara durante una semana sobre la supuesta cueva secundaria sin éxito. El último avistamiento de dinosaurios reportado en la isla fue en julio del 2015 por un hombre adulto que deseaba permanecer en anonimato, que vio la criatura marrón de cuello largo con una sierra como una cresta en la espalda, moviéndose del océano abierto por la tarde mientras estaba en una canoa. La isla Ambungi parece ser visitada a veces por estas criaturas, pero no es que radiquen ahí, puesto que es una isla entre comillas pequeña, de unos 10 kilómetros. Pero existen muchas cuevas, a manera como se ve ahí, que podría ser como el nido de ellas, ¿no? Pertenecen tanto a las islas de Gran Bretaña. Esta es una representación de algunos testigos que dicen haber visto la criatura, pero que tiene unas especies de plumas, o sea, el traje es emplumado. Si estas criaturas pertenecen a la categoría de neodinosaurios o denominados dinocrípticos, entonces estamos viendo una nueva clase de estos seres. Así que acá hay el primer video que va a hacer un resumen de todo lo que se ha reportado. Veamos. Los dinocrípticos. Campo de la criptozoología. Todas estas criaturas están en el campo del mito y la leyenda hasta que se documentan y se traen evidencia. Comenzamos con el Amazonas.
Con el paso del tiempo, la criptozoología ha compilado una gran cantidad de reportes sobre encuentros y avistamientos con seres desconocidos prácticamente en todo el mundo. Sus formas varían adaptándose a diferentes ecosistemas, desde arañas gigantes, humanoides desconocidos, hasta aves monstruosas. Pero de todos estos grupos de críptidos, destaca uno en particular, siendo muy representativos de la criptozoología, y son los casos de dinosaurios vivientes. Desde grandes exploradores hasta personas del común han reportado desde hace siglos encuentros con misteriosas bestias cuyas descripciones parecen coincidir con estos animales prehistóricos. No se sabe qué son realmente y teorías de su origen hay muchas. En 1969, el criptozoólogo Ivan T. Sanderson propuso clasificarlos como neodinosaurios, posibles nuevas especies de animales cuyas características morfológicas recuerdan a los antiguos dinosaurios, pero que podrían estar relacionados o no con estos animales extintos. Curiosamente, hay ciertos lugares del planeta donde parecen concentrarse los reportes de neodinosaurios. Uno de estos es la selva amazónica, la cual tiene varios mitos y leyendas, donde algunos de sus protagonistas coinciden con estas misteriosas criaturas. Uno de los primeros reportes de un neodinosaurio en el Amazonas se dio en octubre del año de 1907 por parte del explorador alemán Franz Hermann Schmidt y el capitán Rudolf Fleck, quienes iban acompañados de un grupo de nativos que los guiaban por la selva peruana, mientras recorrían el río Yavari, el cual desemboca más tarde en el río Solimoes. Llegaron a una zona donde parecía haber poca presencia de animales acuáticos. En una de las orillas encontraron extrañas y enormes huellas en la arena que pusieron muy nerviosos a los nativos. Ellos les aconsejaron no seguir con el recorrido y regresar. Aún así, Schmidt y Fleck insistieron en quedarse y acampar esa noche en el lugar. Al día siguiente hubo un gran alboroto en el campamento. Habían huellas frescas muy cerca de ellos, por lo que el animal que las causaba no podía estar muy lejos. Los exploradores dieron la orden de seguir las huellas para averiguar de qué se trataba. Un grupo de indígenas se adelantó, pero a los pocos minutos hubo una gran conmoción y regresaron corriendo con una expresión de horror en sus caras. Los nativos comenzaron a alistar las canoas para irse lo más rápido posible del lugar, pues no dejaban de decir que algo muy grande y malo se acercaba. Los exploradores no tuvieron más remedio que seguirlos, pero lo más impactante estaba por ocurrir. El relato por parte de Hermann Schmidt sobre lo que tuvo lugar minutos más tarde es el siguiente. Uno de los nativos asustados comenzó a remar rápidamente en la canoa, alejándonos de la orilla, y antes de que lo pudiéramos detener, ya nos encontrábamos cerca de 30 metros de la orilla del río. Al momento, ya no podíamos observar nada, mientras que el capitán Fleck y yo, en ningún momento, dejamos de portar nuestros rifles para remar. De repente hubo mucho movimiento entre las plantas, acompañado del sonido de aleteos fuertes que golpeaban el agua, mientras los monos alterados y gritando se alejaban rápidamente de allí. El silencio se apoderó del lugar por más de 10 minutos. Nada se escuchaba, cuando de repente un bulto grande y verde comenzó a moverse, regresando hacia el río. Fue cuando vimos aquel monstruo aterrador, que ahora lo describiré. La cabeza apareció sobre unos arbustos de unos 3 metros de altura. Era del tamaño de un barril de cerveza y tenía la forma de un tapir, como si la trompa la usara para jalar cosas o agarrarlas. Los ojos eran pequeños y apagados y hundidos como los de un caimán. A pesar del barro medio seco, pudimos ver que el cuello, que era muy parecido a una serpiente, solo que más grueso en proporción, tan áspero y anudado como los costados de un caimán, en lugar de su espalda. Evidentemente, el animal no vio nada extraño en nosotros, si es que se dio cuenta de nuestra presencia, y avanzó hasta que estuvo a no más de 45 metros de distancia. Pudimos verle parte del cuerpo, que yo juzgaría tenía de 2 a 3
metros de grosor en los hombros, si se podía usar esa palabra, ya que no había patas delanteras, solo algunas grandes aletas pesadas, con garras. La superficie de su piel era como la del cuello. Por asombro, los indígenas no se echaron a correr, pero parecían fascinados. En lo que a mí respecta, habría esperado un poco más, pero Fleck levantó su rifle y lo dejó apuntando a la cabeza. Estoy seguro de que le dio entre los ojos y que la bala debió haber dado en algo huesudo, córneo o duro, porque cortó ramitas de un árbol muy alto y más allá después de haber rebotado. Disparé mientras Fleck disparaba de nuevo y apunté a la base del cuello. El animal había permanecido perfectamente inmóvil hasta ahora. Dejó caer la nariz en el lugar al que le había apuntado y pareció morderlo, pero no había sangre ni ningún signo de daño real. Tan pronto como pudimos, disparamos 7 tiros en él y creo que todos lo golpearon. Parecían molestar a la criatura, pero sin causarle algún daño. De repente se lanzó hacia adelante de una manera tonta y torpe. Tanto Fleck como yo lo perdimos de vista cuando entró al agua. Estaba ansioso por ver sus patas traseras, si es que las tenía. Miré de nuevo, solo a tiempo para ver lo último que dejaba la tierra, una cola pesada, con gruesos bultos caídos. La cabeza aún era visible, aunque el cuerpo estaba oculto bajo el agua. Debo decir que la criatura tenía 10 metros de largo, con al menos 3 o 4 de estos dedicados a la cabeza y el cuello. En 3 segundos no se observó nada, excepto las olas del agua fangosa y un mono con sus partes traseras inservibles trepando por la copa de un árbol. Mientras los indígenas remaban frenéticamente, puse una bala sobre el pobre mono para que dejara de sufrir. No habíamos avanzado un centenar de metros antes de que Fleck me llamara y señalara hacia la derecha. Sobre el agua, a un cuarto de kilómetro de distancia, apareció la cabeza y el cuello del monstruo. Debió haberse sumergido y pasado justo debajo de nosotros. Después de unos segundos de mirarnos, comenzó a nadar hacia nosotros y como nuestras balas no parecían tener ningún efecto, decidimos alejarnos, perdiéndolo de vista detrás de una isla. Se debe resaltar que la descripción que da Smith de este críptido concuerda ya sea con un antiguo dinosaurio saurópodo o con un reptil acuático prehistórico como los plesiosaurios. Sin embargo, él hace énfasis en la cabeza, comparándola con la de un tapir, el cual es un mamífero muy común de la zona. El Tapirus terrestres, por ejemplo, habita tanto en Perú como en Brasil y Colombia. Puede llegar a medir hasta 2,5 metros de largo, pero no más de 1,10 metros de altura. Habita selvas, estableciéndose en zonas cercanas a pantanos y ríos. Esto ha generado la teoría de que los neodinosaurios, como el avistado por Smith y Fleck, no tengan nada que ver con estos antiguos animales y que en su lugar sea alguna especie de mamífero gigante aún no descubierto. El teniente coronel Percy Fawcett realizó varias exploraciones al Amazonas entre 1906 hasta 1925 en la búsqueda de la ciudad perdida de Zeta. En sus recorridos pudo ver varias criaturas extrañas con sus propios ojos, desde serpientes gigantes hasta un grupo de hombres salvajes peludos, pero durante muchos años se ha especulado que también vio una especie de dinosaurio viviente. Este reporte ha sido mal interpretado, pero se aclara en el libro Exploración Fawcett de 1953, editado por su hijo Brian Fawcett, quien recopiló varias de las notas, cartas y entradas del diario de su padre. Allí se dejó claro que el explorador vio muchas criaturas desconocidas, pero nunca un dinosaurio. Sin embargo, sí habría recibido varios reportes de nativos sobre la presencia de una bestia gigante que encajaba con las descripciones de un saurópodo, el cual él comparaba con un brontosaurio, y se decía que habitaba los pantanos donde Fawcett hacía su exploración. Uno de estos reportes aparece en una carta de Percy Fawcett, escrita en el año de 1919, mientras recorría las selvas de Bolivia. El texto decía lo siguiente:
Un amigo mío, el cual se desempeña como comerciante en los ríos locales, en el cual confío completamente, me contó que en un lugar de la selva amazónica, entre la frontera de Brasil y Bolivia, observó lo que parecía ser la cabeza y el cuello de un reptil gigante, parecido a un brontosaurio. El susto al parecer fue para los dos, ya que el dinosaurio, al verlo, se desplazó rápidamente hacia la profundidad de la selva. Los nativos del lugar, al parecer, conocen y se encuentran familiarizados con la bestia y sus caminos. Aunque jamás yo he sido testigo de algo similar, estos campos y selvas son tan grandes e impenetrables que sería imposible explorarlas. También en el libro hace mención del monstruo de Madidi, el cual habría sido visto por indígenas sumergido en el río Madidi en Bolivia. Fawcett decía lo siguiente: los indígenas informan de huellas de algún animal gigantesco en los pantanos que bordean el río, pero alegan que nunca se ha visto. Todavía hay cosas extrañas por descubrir en este continente de misterio. Y si insectos, reptiles y pequeños mamíferos, y sin clasificar aún, pueden existir allí, ¿no podría haber algunos monstruos gigantes, restos de una especie extinta, todavía sobreviviendo allí? Viviendo en la seguridad de las vastas áreas pantanosas inexploradas. En el Madidi, en Bolivia, se han encontrado enormes huellas, y los indígenas de allí hablan de una enorme criatura, avistada a veces medio sumergida en los pantanos. En la selva del Madidi, alguna misteriosa y enorme bestia ha sido frecuentemente inquietada en los pantanos, posiblemente un monstruo primigenio, como los reportados en otras partes del continente. Ciertamente, se han encontrado huellas que no pertenecen a ningún animal conocido, huellas enormes, mucho más grandes que las que podría haber sido hechas por cualquier especie que conozcamos. Percy Fawcett también reportó el descubrimiento de enormes huellas redondeadas de 3 dedos en las orillas del río Acre, en Brasil, y él estaba convencido que las descripciones dadas por los nativos eran de animales parecidos a dinosaurios saurópodos, tal vez especies sobrevivientes que habían logrado adaptarse a los cambios climáticos y sobrevivir ocultos en las profundidades de estas selvas. Para 1954, el explorador norteamericano Leonard Clark aseguró en su libro Los ríos que corrían hacia el este haber recibido el reporte de habitantes de la zona cercana al río Marano en Perú sobre la presencia de una extraña bestia parecida a un dinosaurio saurópodo en sus aguas, y que posteriormente tribus que habitaban el este de Ucayali, a las cuales él tuvo la oportunidad de visitar, le confirmaron estas historias. Decían que los animales se alimentaban de plantas, y al mostrarles un libro, ellos lo identificaron como un Diplodocus. Clark comparó estos reportes con los de Fawcett, resaltando que eran muy similares y sugerían la existencia de un animal, ya fuera un mamífero o un reptil, que se asemejaba mucho a un dinosaurio. El 3 de enero de 1976, el diario Liverpool Daily Post publicó una nota por parte de un hombre de negocios suizo que había viajado al Amazonas en plan de negocios. Había contratado como guía a un hombre llamado Sebastián Bastos. Durante su estadía, Bastos le reveló que en áreas más profundas de la selva amazónica existían enormes monstruos de cuello largo y que incluso una vez habían logrado matar a uno. Le contó además una experiencia personal que había ocurrido varios años atrás. Bastos recorría un río con un amigo en una época donde había descendido el nivel del agua. Se detuvieron en una orilla y caminaron por el borde del río, cuando de repente escucharon un fuerte ruido detrás de ellos. Con horror, vieron como un monstruo gigantesco de cuello largo
había emergido del agua y destrozaba su canoa. Con su amigo, corrieron asustados para alejarse del lugar. Miraron hacia atrás para ver si la bestia los seguía, pero esta ya se había vuelto a sumergir en el agua y solo pudieron ver parte de su cola. Según Bastos, varias tribus tienen conocimiento de la existencia de estas criaturas desde la antigüedad y dicen que la mayor parte del tiempo viven sumergidas en ríos profundos y en ocasiones salen a caminar por la selva durante las noches. Pueden llegar a medir 5,5 metros de largo, son muy territoriales y los indígenas a veces prefieren tomar caminos difíciles con tal de evitar un encuentro con ellos. Existe otro caso aún más extraño que nos presentaría al primer neodinosaurio con mutaciones. Ocurrió en el año de 1885 en Bolivia, cuando se reportó la muerte de una bestia de casi 12 metros de largo, con apariencia de dinosaurio. Pero lo extraño es que tenía 3 cabezas, 2 de las cuales eran más pequeñas y nacían en el lomo del animal. Aunque el cuerpo recordaba a un dinosaurio saurópodo, las cabezas parecían las de un perro. Una vez más, al ver de cerca a estos neodinosaurios, los testigos afirman que tienen características tanto de reptil como de mamífero. En el año 2006, en China, se descubrió el fósil de un reptil del orden Coristodera, el cual vivió durante el periodo Cretácico, hace 144 millones de años. El fósil mostraba que ese ejemplar sufrió de policefalia y se observaron 2 cabezas. Estos reptiles eran acuáticos y medían un poco más de 1 metro de largo. De ser real, este caso mostraría que los críptidos también pueden sufrir malformaciones o enfermedades como cualquier otro animal. En el libro En busca de sobrevivientes prehistóricos del criptozoólogo Karl Schuker, se da el reporte de lo que podría ser el avistamiento más reciente sobre saurópodos del que se tiene registro. En 1995, un grupo de estudiantes de geología que se encontraban investigando depósitos de cuarzo en las montañas de Sincora, en el este de Brasil. Desde allí pudieron observar 2 extrañas criaturas en aguas poco profundas del río Paranguacu, en la llanura de Orobo. Describieron a los animales como de aproximadamente 9 metros de largo, de los cuales 1,8 metros correspondían a la cabeza y el cuello y 2,5 metros a la cola. Cuando los estudiantes descendieron de las montañas para ver más cerca a los animales e intentar tomar una fotografía, estos ya habían desaparecido. En el libro del año 2005, Curupira, el misterio siniestro, el biólogo y explorador checo Jaroslav Mares habló sobre el Sugua, una gigantesca bestia con apariencia de saurópodo, a la cual tribus como los Huaycas le tenían un gran temor, pues descendía de la meseta de Curupira para deambular por el bosque, y encontrarse con este ser podría significar la muerte. Lo curioso de la historia es el origen de esta criatura, ya que el libro explica que para los Huaycas, el Sugua, al igual que otras bestias como el Estoa y el Guachorigüe, viven en la cima de la meseta, pero en otra dimensión, y que cuando se abren portales, este tipo de criaturas pasan a la nuestra por algún tiempo, para luego desaparecer sin dejar rastro. Se debe aclarar que esta teoría, donde los neodinosaurios provienen de otras dimensiones o tiempos, ha sido respaldada por criptozoólogos como Rex Gilroy. Por último, el arqueólogo y criptozoólogo norteamericano Dale Drinon ha sugerido que en el Amazonas sí podría existir una criatura de tiempos remotos responsable de todos estos avistamientos, pero no sería exactamente un dinosaurio, sino un mamífero que se cree extinto, el Toxodón. Este animal apareció por primera vez en el período Plioceno hace unos 2,6 millones de años y se cree se extinguió hace solo 11.000
100.000 años. Habitó varias regiones de Sudamérica, sobre todo en la selva amazónica. Se cree que era de hábitos tanto terrestres como acuáticos. Medía 2.7 metros de largo y 1,5 metros de altura. Pesaba casi 1,5 toneladas. Sus patas terminaban en 3 dedos funcionales, por lo que se ha relacionado esto con las huellas reportadas tanto por Percy Fawcett como por Herman Smith, sin contar que en muchas de las descripciones de los neodinosaurios saurópodos del Amazonas, sus cabezas son comparadas con las de mamíferos conocidos. Hasta el momento, no se cuenta con la evidencia sólida para respaldar la existencia de los neodinosaurios del Amazonas, pero existe una gran variedad de posibles especies, no solo en el Amazonas, sino en el mundo entero, que hasta el día de hoy se siguen reportando. Podríamos estar frente a la aparición de nuevas especies animales que por siglos han permanecido ocultas en las selvas de nuestro planeta. ¿Ustedes qué opinan? Hasta ahí el informe de neodinosaurios. Tenía otro video, pero es un poco largo, que continúan los reportes. Está dentro de lo que es la criptozoología. Es decir, que puede ser que existan los animales, así como yo creo que también existe el pie grande, pero hasta que no tengamos un espécimen muerto, porque el pie grande se ha filmado, no, la ciencia no va a poder analizarlo para determinar si efectivamente pertenece a la rama de los dinosaurios. Acordémonos de que cuando cayó el cráter de Chicxulub, el meteoro de Chicxulub, el asteroide, mató a todo animal que superara los 30 kilos, y los dinosaurios definitivamente superaron los 30 kilos. Así que si es que alguna clase de huevo pudo ser conservado, y después estamos hablando de 66 millones de años, así que puede ser que sea cruce de especies, malformaciones, como dicen algunos, u otras explicaciones, pero hasta que no tengamos cuerpos no se puede estudiar, y entonces queda en el campo de la criptozoología. Y hasta aquí el informe.